Hoy vamos a ver, como les decía, el rol general, un breve resumen, porque ya lo vimos, ¿ya? Del asistente de anestesia y lo que es anestesia propiamente tal, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Sí, profe. Sí, Ya. profe. ¿Quién me contestó esa voz de hombre? Benjamín Polanco. Hola, Benjamín. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver el rol general de la, breve, porque no es muy extenso, del asistente de anestesia. La asistente de anestesia debe ser un profesional capacitado, ¿ya? Para colaborarle al anestesista durante todo el proceso quirúrgico. Ella, a diario, cuando llega, todos los días, debe verificar, que también lo vimos, ¿ya? El correcto funcionamiento de la máquina de anestesia. Si el canister, por ejemplo, está saturado, cambiar el canister, ¿ya? Ver que el monitor está funcionando adecuadamente a diario. Y además, ella tiene que revisar, a ver si logro agrandarlo, sí, tiene que revisar también su carro, el carro, que no es su carro, es el carro de anestesia. En su oportunidad vimos, ¿ya?, que el carro de anestesia tenía insumos varios, jeringas, agujas, tubos, endotraqueales, y además tenían medicamentos. ¿Se recuerdan? ¿Lo van recordando? Sí, profe. Sí. Ya. La asistente de anestesia debe monitorizar, ¿ya?, y controlar los signos vitales durante toda la cirugía, ¿ya?, y registrar en la hoja de anestesia los parámetros que le va a mostrar el monitor multiparámetro, y inmediatamente dar aviso si hay alguna alteración. Debe preparar las bandejas de fleboclisis, de vía venosa, ¿ya? Ahí tenemos que tener el riñón, el catéter o bránula, la llave de 3 pasos, tenemos que tener delimitadas nuestras áreas, recuerden eso, el alcohol, el algodón, la ligadura, todo lo necesario, ¿ya? Lo mismo que preparar el suero, ¿ya? Para que posteriormente le colabore al anestesista en colocar la vía venosa, en instalar la fleboclisis o el suero que el anestesista indique. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Ella va a tener que colaborarle al anestesista. A ver si parece que me salté una. Durante todo digamos, para instalarle las vías, y además va a tener que administrar medicamentos según la indicación del anestesista. Colaborarle al anestesista durante la administración de la anestesia. ¿Ya? Que ya está definida, por eso que es súper importante que el asistente de anestesia también revise la tabla el día anterior a las 15 horas para ver cuántas cirugías hay en el pabellón,
qué tipo de cirugía es la que se va a realizar, qué anestesia se van a administrar y contar con todo lo necesario. Apaguen los micrófonos, por favor. En este caso, por ejemplo, es la intubación del paciente, anestesia general, y en este es una anestesia regional, que ya lo vamos a ver más adelante. Colaborar activamente durante la anestesia general en todas sus fases, las fases de inducción, las fases de mantención y las fases de despertar. Y una vez que el anestesista ya, digamos, decide que el paciente está en condiciones de ser trasladado desde el pabellón, ella va a colaborar, lo mismo que al ingreso del paciente, va a colaborar a trasladarlo, ¿ya? Al ingreso de la camilla a la mesa y al salir de la mesa quirúrgica a la camilla. ¿Ya? Y camilla a mesa quirúrgica cuando ingresa, mesa quirúrgica a camilla, cuando el paciente, el anestesista, indica que sí se puede trasladar. Lo va a acompañar, tal como se ve en esta foto, ¿ya? A servicios de posoperado o recuperación, y allí lo van a entregar al personal que trabaja allí. ¿Qué es lo que le van a decir? El nombre, la edad, qué diagnóstico tiene, cuál fue la cirugía que se realizó, qué anestesia recibió, qué medicamentos le administraron, si hubo alguna complicación durante la cirugía. ¿Ya? Y lo entrega. Posteriormente a eso, ella lo que tiene que hacer es ordenar. Entonces, va a eliminar todo lo que es material cortopunzante según normas de manejo de reas de MinSal, en la caja o el dispensador que está, digamos, diseñado para esto, que es el amarillo. Todo lo que sean restos de medicamentos, por ejemplo, lo va a dejar en el contenedor rojo. Ya, de repente, no sé, las pilas, por ejemplo, del laringoscopio, las agujas, ella tiene que eliminar todos los desechos, todo lo que sea asimilable a la basura en el contenedor negro, con la bolsa negra. Y posteriormente a eso, el PPT dice desinfección, o sea, perdón, dice limpieza, pero es desinfección con alcohol al 70%, por ejemplo, de la mesa, de la bandeja, del carro, ¿ya? De la máquina de anestesia puede ser, ¿ya? También dejarlo todo bien ordenado, ¿ya? Para, digamos, la nueva cirugía. Ella es la responsable de cautelar por el orden, la limpieza, ¿ya? Y de sus, digamos, de sus equipos y materiales. Como conclusión, les quiero dejar este breve pensamiento. La administración de la anestesia ante cualquier procedimiento quirúrgico lleva en sí un potencial riesgo de complicaciones para el paciente. Recuerden que nosotros tenemos que entregar una atención segura y de calidad, siempre. El asistente de anestesia, por lo tanto, ya debe tener una serie de competencias que le permitan realizar su trabajo, por lo que su capacitación, ya, es fundamental y debe ser permanente. ¿Alguna consulta en relación a esto? Me permito. ¿Alguna consulta? No, ninguna. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya. No, Entonces, profe. ¿ah?
¿No? Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de... Uy, no puedo dejar de compartir. ¿Qué pasa? A ver. Vamos a compartir esto, ¿ya? Vamos a hablar de las anestesias, los tipos de anestesia, ¿ya? ¿Alguien me puede definir lo que es anestesia? O dar una idea de lo que es anestesia, por ejemplo. Es la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad. Muy bien. Es un acto médico controlado, ¿ya? En la cual hay ausencia, como dice usted, temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad, y que se produce por la administración de medicamentos y anestésicos, ¿ya? ¿Qué es lo que produce? Que el paciente no sienta dolor durante la cirugía. ¿Qué tipo de anestesia conocen ustedes? La local y la general. ¿Ya? ¿Ninguna más? La epidural. Bien. Hay tres tipos de anestesia. La local, estas dos que son regionales, y una es la epidural o peridural, ¿ya? Y la raquidia. Estas dos pertenecen a anestesias regionales. Y la anestesia general, tal como ustedes dijeron. ¿Y cómo definirían anestesia local? ¿Alguno de ustedes ha ido al dentista? En ¿O le la han hecho una pérdida, sutura, por ejemplo? ¿Mm? en la pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad de una zona limitada del cuerpo. Exactamente. ¿Algo más que agregar? Que la persona está despierta, no está sedada. Podría estar sedada. Podría estar sedada. ¿Ya? Tal como dice, es la pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad de una zona limitada del cuerpo. El paciente puede, o la persona, o el paciente puede estar consciente o puede estar sedado, ¿ya? Generalmente cuando los sedan les colocan benzodiazepinas como el midazolam, que todos ustedes conocen como Dormonid, ¿ya? Lo que sí se realiza procedimientos cortos. No sé, por ejemplo, extirpación de un lunar. Y lo que se usa generalmente es lidocaína. ¿Y cómo definiríamos entonces, o qué me pueden decir ustedes de la anestesia epidural? ¿Alguien le ha administrado alguna vez anestesia epidural? En la cesárea generalmente se aplica esa. Podría ser una raquidia también. En los partos se coloca anestesia epidural, ¿ya? Que está dentro de la anestesia regional. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el agente anestésico lo ponen, ¿ya? El agente anestésico lo ponen en el espacio que rodea, que se los quiero mostrar bien, que está alrededor de la dura madre, ¿ya? Donde entran los nervios, ahí. Y después se difunde lentamente, ¿ya? Allí le colocan a la persona un catéter que es delgado, ¿ya? Que es flexible,
en el espacio epidural para administrar la anestesia. Ahora, esta anestesia puede ser que sea permanente durante la cirugía, o que sea intermitente, por ejemplo, o que se utilice para el manejo del dolor postoperatorio. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene? Que da una buena analgesia postoperatoria, que disminuye la posibilidad de cefaleas por punción de la dura madre, pero también tiene desventajas de que se requieren más cantidad de anestesia. ¿Qué posición debe tener el paciente? Existen dos, de cúbito lateral o sentado. De cúbito lateral en posición fetal, ¿ya? Y sentado intentando que la cabeza llegue lo más cerca posible de las extremidades, de las rodillas, ¿ya? ¿Cuáles son los medicamentos utilizados? Tenemos anestésicos locales y tenemos opioides. La lidocaína al 2%, por ejemplo, que dura 1 a 2 horas. La bupivacaína al 0,5, que dura 4 a 6 horas. Además tenemos como opiáceos la morfina y la metadona. ¿Qué complicaciones podríamos tener? A ver, ya la vieron ya, pero no importa. ¿Qué complicaciones piensan ustedes que podría haber al administrar una anestesia epidural? ¿Me puede bajar la presión o hipotensión, por ejemplo? Sí, ¿Me puede disminuir la frecuencia cardíaca o bradicardia? Sí, también. También, ¿ya? Puedo tener desplazamiento del catéter, que no quede en el lugar, en el sitio que debía estar. O que se profundice porque administraron, en el fondo, se hizo la punción en la dura madre. Y posoperatorias, ¿qué complicaciones piensan que puede tener? Dolor en el lugar de la punción. Puede haber cefalea, ¿ya? Puede haber un hematoma, porque eso es importante entonces, que cuando el paciente esté en su sala o en recuperación, y si tiene dolor, hay que fijarse cómo está esa zona del sitio de punción. ¿Ya? Puede haber un absceso e incluso una meningitis y una sepsis local. Ahí más o menos las nombramos. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la anestesia peridural o epidural y la anestesia raquídea? Que se inyectan en la columna vertebral. Y la epidural no va también en la zona. La diferencia es que el anestésico se coloca en el espacio subaracnoideo. Mire, yo se los voy a mostrar. Ahí. Aquí va la epidural y aquí va la espinal. Ustedes la pueden encontrar como anestesia espinal, anestesia raquídea, anestesia intratecal, por si es lo mismo, ¿ya? Pero esta es espinal y esta es la epidural, ahí, y acá va la anestesia espinal, ¿ya? Y ahí va la médula, y está el líquido cefalorraquídeo, que la protege y la baña. Y aquí tenemos un ejemplo de la anestesia raquídea. La posición es la misma que se utiliza para la anestesia epidural, generalmente sentado. ¿Qué medicamentos vamos a usar? Bupivacaína,
¿ya? Que puede ser al 0,5%, por ejemplo, pero también al 0,75%. Lidocaína, ¿ya? Que aquí no es al 2%, puede ser al 2%, pero también se puede usar lidocaína al 5%. Y eso va asociado ya a un opioide, que puede ser la morfina, el fentanil, como es este caso. ¿Qué complicaciones podríamos tener? A ver si las podemos decir sin mirar la diapositiva. ¿Podría haber hipotensión? Sí, profe, ¿Podría haber bradicardia? también. Además puede haber radiculitis, y la radiculitis es una inflamación de la raíz del nervio, de un nervio raquídeo, ¿ya? Pueden haber meningitis, pueden haber abscesos, y eso es por la técnica séptica, por ejemplo, no adecuada, ¿ya? Ahora, ¿qué necesito yo? Piensen, ¿qué necesito yo para que el médico ponga una anestesia raquídea? O una anestesia regional, en realidad. ¿Qué necesitaríamos? A ver, cuéntenme. Ustedes tienen que preparar una bandeja porque el anestesista va a poner una anestesia regional. ¿Me podrían decir? ¿O no lo Riñón saben? estéril. ¿Perdón? Riñón estéril. Muy bien. ¿Qué más? Guantes Eh, estériles, Muy bien, porque es un procedimiento, una técnica séptica, ¿sí? ¿Qué más? Jabón jabón antiséptico. antiséptico. Jabón antiséptico, porque hay que limpiar la herida previo a la punción, ¿ya? ¿Qué más? Dos Paño compresas. perforado. Un paño perforado, ¿qué más? Dos compresas o apósito estéril. Compresas, en general, por lo menos 2 o 3 en realidad, porque es para limpiar la zona, ¿ya? Mi paño clínico para el campo estéril. Un paño clínico, porque el anestesista tiene que armar un campo estéril para poder poner esa anestesia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, el riñón, el jabón antiséptico, los guantes estériles, compresas, el paño perforado, el paño clínico, se les olvidó el trocar. El catéter, si es una epidural, por ejemplo, jeringas, agujas, suero fisiológico, antiséptico, clorexidina, por ejemplo, gasas estériles, un apósito transparente adhesivo, ¿ya? Y tela, que debiera ser, si yo utilizo tela, generalmente se fija el catéter epidural a la espalda del paciente, entonces, como es una técnica séptica, sería una tela estéril. ¿Ya? ¿Qué medicamentos voy a utilizar aquí? Bupivacaína, lidocaína, fentanil, o morfina o metadona, que son los opiáceos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el rol del TENS? Preparar la bandeja, explicarle al paciente lo que se le va a realizar. El paciente tiene que estar siempre monitorizado, ¿ya? Desde que ingresa. Tiene que realizar aseo de la zona con técnica aséptica, con guantes estériles, con suero estéril, con jabón antiséptico, siempre limpiando de lo más limpio a lo más sucio, ¿ya? Con una
compresa, después se retira con otra el jabón, ¿ya? Se deja, digamos, se humedece con suero la compresa, se enjuaga, digamos, y se retira el jabón, y posteriormente con otra compresa seca toda la zona. ¿Ya? Colaborarle al anestesista durante el procedimiento, presentándole en forma ordenada todo lo que vaya requiriendo. ¿Ya? El antiséptico, bueno, los guantes primero, después el paño clínico, el paño perforado para hacer el campo estéril. Después de eso, le va a tener que presentar el antiséptico, ¿ya? Lo ideal, siempre hay como kits, pero si yo no tengo kits, tengo que ver, digamos, pasarle una gasa con el antiséptico, no, yo no con el antiséptico puesto, sino que él tiene, yo le proporciono el antiséptico, ¿ya? Y él pincela, aseptiza, ¿ya? Toda esa zona, la zona puncional. Después de eso, las jeringas, todo lo que él vaya necesitando. Una vez que hay que advertirle al paciente que no se puede mover, ya que se quede lo más quieto posible, y hay que vigilar que no se mueva. Y por último, acomodar el paciente en la mesa, una vez que ya se le administró la anestesia, ya acomodarlo en la mesa junto con el anestesista. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Algo que consultarme con respecto a lo que hemos visto? ¿No? ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a hablar ahora de la anestesia general. ¿Qué es lo que significa para ustedes anestesia general? Cuando el paciente está sedado completamente. ¿Ya? ¿Sedado o anestesiado? Eso, anestesiado, perdón, profe. Ya. La anestesia general es la ausencia temporal de la sensibilidad, pero aquí es de todo el cuerpo. ¿Ya? Y hay además pérdida de conciencia. El paciente no está consciente. ¿Ya? A eso denominamos anestesia general. Tiene 3 tiempos o 3 etapas: la inducción, la mantención y el despertar. La primera etapa es la de inducción. Y aquí en la etapa de inducción, por ejemplo, le pueden administrar antibióticos o le pueden administrar una premedicación. Administrarle, por ejemplo, una benzodiazepina, atropina para disminuir la secreción, la saliva, la secreción bronquial. ¿Ya? Y van a empezar oxígeno, siempre se le va a poner a administrar oxígeno y gases inhalatorios. ¿Se acuerdan cuando vimos al comienzo la máquina de anestesia que decíamos que esto eran líquidos anestésicos, pero que después pasaban por el vaporizador y se transformaban en gases inhalatorios o gases anestésicos? ¿Se recuerdan? Son gases anestésicos inhalatorios. ¿Lo recuerdan o no? Y ahí hablábamos profe. del sevoflurano, del enflurano, del alotano. Me falta uno. Esta es la fase de hipnosis. Esa es la primera etapa o fase de la etapa de inducción, es la hipnosis. Con gases inhalatorios que en el fondo
se administran a través de la máquina de anestesia, ya oxígeno, puede también administrarse óxido nitroso. Y después pasamos a los agentes anestésicos, que no es lo mismo. Estos son gases, estos son agentes endovenosos. Y aquí, ¿cuáles podemos encontrar? El tiopental, que es un barbitúrico, el propofol, yo se los puse aquí porque este es el que más van a poder observar, ¿ya? Y el etomidato. El propofol, ¿se acuerdan que vimos que en la jeringa era blanco, que daba, digamos, una pérdida de conciencia rápida, ¿ya? Y era de corta duración. Podría producir, por ejemplo, hipotensión. O bradicardia. Y el etomidato, que es otro agente anestésico endovenoso y que se usa mucho también, se utiliza también en pacientes con riesgo de hipotensión. Esa es la primera fase, entonces, que es los gases inhalatorios o gases clínicos, ¿ya? Que pasan por la máquina de anestesia, y los agentes endovenosos. Si yo les pregunto, ¿el propofol es un gas inhalatorio? No me vayan a poner que sí. Y utilizamos también benzodiazepinas, como el midazolam, ¿ya? Que es el más usado, digamos. Y pues de ahí parte la segunda fase, que es de analgesia y que está relacionado con opiáceos o opioides. La morfina, por ejemplo, el fentanil, ¿ya? Se utilizan aquí. Y la tercera fase, y muy importante, dentro de la inducción, que es la primera etapa, la relajación muscular. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que estaba el esmerón, la succinilcolina, el traquium. El esmerón es bromuro de rocuronio. Su nombre es esmerón. La succinilcolina y el traquium o atracurio son los 3 relajantes musculares utilizados y que se requieren administrar para que porque yo necesito que el paciente tenga una relajación muscular para que el anestesista lo requiere para poder intubarlo. Ya, el paciente ya está dormido, ya se le administraron sus medicamentos, los relajantes, todo. Entonces ahí el anestesista procede a instalar el tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo podemos definir intubación endotraqueal? ¿Alguien me puede decir? Intubación endotraqueal, ¿cómo la podrían definir? Dentro de la tráquea. ¿Dentro de la tráquea qué? ¿Se oxigena? La Para intubación mantener la vía endotraqueal. aérea ¿Para qué? ¿Para mantener la vía aérea, eso? permeable durante la ventilación. Es pasar un tubo, Sí, estaba bien, tío. pasar un tubo a través de la boca hasta la tráquea. Ese es el tubo. Hay de diferentes medidas. También van a poderlo ver, yo por eso se los puse, ya que puede usarse una máscara laringea, pero lo que ustedes van a ver siempre, por lo general, es intubación. ¿Y esto con qué propósito? Mantener la vía aérea permeable durante la cirugía, ¿ya?
porque esto es lo que se conecta después a la máquina de anestesia. Los gases inhalatorios o los gases administrados en la etapa de inducción son por mascarilla. Cuando ya el paciente está en condiciones, entonces el médico ahí procede a intubarlo. ¿Qué complicaciones podría tener una intubación endotraqueal? ¿Alguien me podría decir una complicación, por ejemplo? Que la tráquea queda dañada. Pues, más que la tráquea, las cuerdas vocales. Puede haber un Vale. traumatismo de las cuerdas vocales. Puede haber un traumatismo dental, que el paciente, por ejemplo, pierda un diente, ¿ya? Que el tubo endotraqueal no vaya a la vía aérea, sino que al esófago. Puede haber broncoespasmos, ¿ya? Un espasmo bronquial. Y aspiración. Por eso que la etapa de inducción es una etapa crítica, porque el paciente puede presentar complicaciones. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, vamos bien, profe. Ya. Vamos a ver qué es lo que necesitan para preparar una bandeja de intubación endotraqueal. Yo soy el anestesista y le pido a uno de ustedes que me prepare una bandeja porque voy a realizar una intubación endotraqueal para conectar al paciente a la máquina de anestesia. Perdón, no le escuché. El laringoscopio, Muy bien, ¿qué más? guantes estériles, Muy bien, tubo endotraqueal, muy bien, fonendoscopio, bien. una jeringa de 10 cc, La jeringa de 10 cc te va a servir para inflar el CAF. sí, Ese es el CAF, para evitar que el tubo se desplace. ¿Ya? ¿Qué más? la cánula Mayo, ¿Ya? conductor de tubo Muy bien. ¿Y sabe por qué el conductor de tubo? para guiar la... Ay, se me olvidó. Ya, tal como lo dijeron y estaba muy bien. Hay kits de repente que son desechables, pero voy a necesitar una bandeja, laringoscopio, la asistente de anestesia siempre debe revisar que su laringo tenga las pilas, que la fuente de luz esté en buenas condiciones, ¿ya? Guantes estériles, tubo endotraqueal, generalmente el anestesista le va a decir qué número de tubo, el conductor cuando haya alguna dificultad para instalar el tubo, ¿ya? El fonendo, la jeringa de 10, que para inflar el CAF. Fijador de tubo se refiere a, por ejemplo, una gasa larga para dejar el tubo amarrado y que no se me desplace. La cánula Mayo, que se va a utilizar especialmente cuando el paciente ya esté despierto y se le retire el tubo una vez que ya lo aspiraron y el paciente recuperó la conciencia, ya el anestesista le va a retirar el tubo endotraqueal y le va a poner una cánula Mayo para mantener siempre la protección de la vía aérea. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe. ¿Ah? Sí, profe. Ya. Vamos a hablar entonces de la etapa de mantención. En la etapa de mantención se siguen administrando gases inhalatorios, algún medicamento que el anestesista indique, el paciente ya tiene una profundidad anestésica adecuada, ya está hemodinámicamente estable, está relajado, está bien oxigenado. Eso es la etapa de mantención. Se mantiene el control de signos vitales, la monitorización, ¿ya?
alguna fleboclisis especial que me indique el anestesista, o algún medicamento que indique el anestesista. Pero en el fondo se le mantiene durante la cirugía. Y va a estar tranquilo, no va a presentar mayores complicaciones. Entonces después viene la etapa del despertar, que también es complicada, porque también puede presentar complicaciones el paciente, ¿ya? Y va desde la inconsciencia, recuerden que el paciente pierde la conciencia con la anestesia, hasta la conciencia, ¿ya? Teniendo cuidado de proteger la vía aérea siempre, ¿ya? Se suspenden los medicamentos anestésicos, se suspenden los gases, queda con oxígeno, ¿ya? Para que vaya despertando. Y lo monitorizan y lo controlan. Mientras el paciente no recupera conciencia, por decirlo así, no se le puede sacar el tubo. Entonces, puede que el anestesista pida antagonistas, o sea, medicamentos que reviertan la acción de algunos medicamentos que se administraron. Por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Cuál benzodiazepina era la que más utilizábamos? ¿Lo recuerdan? Lo vimos recién. ¿Qué benzodiazepina es la que más utilizamos por lo general? Ocupamos la midazolam. Midazolam, muy bien. Entonces, con el flumazenil, yo revierto la acción de la benzodiazepina para que el paciente vaya despertando, ¿ya? Después, con los opiáceos como la morfina o el fentanil, con la naloxona. ¿Lo recuerdan? Disculpen. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que lo vimos en un comienzo? Sí, profe. Ya. Y por último, para los relajantes musculares, que dijimos que era el esmerón, el traquium, la succinilcolina, la neostigmina. ¿Ya? Esto es lo primero que se administra para revertir la acción de los relajantes musculares. ¿Les queda claro? Sí, profe, me quedó claro, quedó claro. ¿Ninguna duda? Ninguna. ¿Segura? Sí. Nada que Dándonos- consultarme. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Seguimos entonces. ¿Qué complicaciones podemos tener con la anestesia general? Hipoxemia precoz, ¿ya? Depresión respiratoria, que puede ser con compromiso de conciencia variable, ya puede ir de la bradipnea a la apnea, aspiración pulmonar, laringoespasmo, que puede ser completo o no total, broncoespasmo, que se produce un espasmo brusco del bronquio, ¿ya? Y se obstruye mecánicamente la vía aérea. Y la embolía pulmonar, que en el fondo por un coágulo, por ejemplo, se obstruye la arteria pulmonar, o una de sus ramas. Algo que yo les mencioné en un comienzo, que nunca debe faltar, que esta bandeja básica de anestesia, tiene que estar siempre presente, no importa qué tipo de anestesia se esté administrando, siempre, y que tiene estos 3 medicamentos básicos. La atropina, que aquí la función es aumentar la frecuencia cardíaca.
Si el paciente presenta una bradicardia, por ejemplo, importante, se le administra atropina. Si el paciente presenta una hipotensión, ¿se acuerdan que también lo vimos? Ya se le va a administrar efedrina para rápidamente revertir el cuadro de hipotensión que presenta. Y la lidocaína endovenosa, que lo que en este caso se administra como un antiarrítmico. Y además con eso, la asistente de anestesia debe tener el agente anestésico endovenoso, que en este caso yo les puse el propofol, el fentanil, que es el opioide, ¿ya? Y el relajante muscular, que es la succinilcolina. Pero la bandeja básica siempre debe estar presente. No importa la anestesia, porque el paciente puede tener una anestesia regional, por ejemplo, y hacerme una hipotensión importante o una bradicardia importante. O hacerme una arritmia. ¿Sí o no? Sí. Y son medicamentos que se utilizan para tratar estos problemas o complicaciones. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Yo, profe, ¿cómo se llamaba el segundo medicamento? ¿Cuál? ¿De estos de aquí? No, los anteriores. Atropina, que era para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? Efedrina, que es para aumentar la presión arterial. Ah, ya. Y lidocaína. Gracias. Al cierre les quiero dejar este pensamiento. El rol del asistente de anestesia lleva en sí mucha responsabilidad. Las probables complicaciones de nuestros pacientes podrían presentar o podrían dejar secuelas por mala administración de la anestesia. Deben incentivar a que estos profesionales estén permanentemente capacitándose, ¿ya? Siempre dando lo mejor de sí. Pensando siempre en entregar una atención segura y de calidad. ¿Alguna consulta? Profe, le tengo una, bueno, le quería preguntar algo, pero no es de la videoconferencia. Ya, después que terminemos, espérenme un ratito. Ya, por eso más? ahí me avisa. ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, profe, que no sé si la anoté bien. Usted habló de la efedrina. Sí, que es para Dijo aumentar la que, presión claro, que arterial. entonces se ocupa cuando hay hipotensión severa. Hipotensión, exacto. Y la atropina también hace lo mismo. No aumenta la frecuencia cardíaca ¿Y cuando la hay efedrina? bradicardia. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Alguna otra Ya, consulta? ya. ¿Alguna otra consulta con respecto al tema? ¿Nada más? No, profe.